Paso la grabación. Buenas tardes, Virginia. Gracias por acompañarnos esta tarde. Te saludamos desde el Observatorio Nacional de Educación y te damos la más cordial bienvenida para este espacio. Ayúdanos Bueno, con la presentación, por favor. muchas gracias Kelly y Estefanía. Soy la doctora Virginia Gonfiantini desde Argentina. Gracias por el contacto, gracias a ustedes y gracias a Alex por intermedio de ustedes también. Yo soy profesora en Ciencias de la Educación, tengo un máster en Educación en Argentina. Las dos formaciones son en Argentina y después tengo el doctorado en Pensamiento Complejo que lo hice en México y el postdoctorado en Educación, Investigación y Complejidad que lo hice en Bolivia. Y trabajo en la Universidad Nacional de Rosario en el título de grado en Ciencias de la Educación. También coordino las diplomaturas de la Facultad de Humanidades y Artes, también en Rosario, y en posgrado trabajo desde México hacia Argentina, en todos los países de Latinoamérica. Trabajo en México, en Guatemala, en El Salvador, en Ecuador, en Bolivia, en Paraguay y en Argentina. Y bueno, también me encuentran por las redes y en los congresos y en los libros publicados y en artículos de revistas científicas. Y bueno, me dedico a eso, me dedico a estudiar la educación, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también dando clases. Entonces, tener las dos patas, una en la teoría y otra en el salón de clases, hace que uno vaya siempre revisando esa teoría, siempre construyendo nuevos constructos teóricos, siempre repensando la educación para justamente mejorar la práctica, que es lo que nosotros hacemos al formar a los que van a ser los futuros docentes o profesores. Perfecto, Virginia. Muchísimas gracias y por ese resumen de tu carrera laboral. Bien, vamos a iniciar con la entrevista, la cual hace énfasis en conocer tu perspectiva con respecto a los desafíos que va a enfrentar el docente y la formación docente como tal en los próximos años. Entonces, para ello vamos a iniciar con el ámbito laboral. La primera pregunta nos dice, desde tus conocimientos y experiencia en el ámbito educativo, ¿cuáles podrían ser los cambios más significativos de la profesión docente durante los próximos 27 años? Esto viéndonos en el 2050. Sí, está bien, porque los cambios no, tienen que ser a largo plazo, evidentemente. Proyectarnos un poco, es decir, nosotros estamos estudiando las metas 2030, las metas 2050. Proyectarnos hoy a un número como el 2050 parece que es demasiado lejos y como que ¿qué pasará? Bueno, tenemos que ver qué pasa con el contexto. Nosotros no podemos pensar la educación, la formación de los docentes o la formación de los estudiantes que van a ser futuros docentes sin considerar el contexto. Con el aditamento que también nosotros estamos en un contexto latinoamericano, con sus problemáticas específicas, que a lo mejor los informes internacionales no los tienen tan en cuenta o tan específicamente en cuenta. Entonces, sin desconsiderar lo que dicen los informes internacionales y sin considerar nuestra realidad de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, de Ecuador, ¿qué es lo que tenemos que revisar en la formación docente? Y yo creo que tiene que ver desde dos ámbitos en específicos. Uno que tiene que ver específicamente con qué es lo que nosotros estamos enseñando en la formación docente y que tiene que ver con un constructo teórico-metodológico. Y que viene de la mano de los conocimientos disciplinares, que eso lo vamos a ver en un rato, y lo que tiene que ver a su formación en la práctica, y la posibilidad hoy, en pleno siglo XXI, de que la educación y que la formación no se termina una vez que nosotros nos hemos recibido, como pasaba en años anteriores, sino que esta posibilidad de la formación a lo largo de la vida o esta formación continua hace que uno se siga especializando o siga enfatizando determinadas herramientas que uno quiere o incorporar o profundizar en su formación. Entonces yo creo que viene de la mano de estos dos lugares. La formación sólida y teórica, que no debe faltar evidentemente, y que esa formación sólida y teórica nos sirva
para pensar las problemáticas de la vida en el aula o las problemáticas en la actividad práctica, insisto, sin desconsiderar que un constructo importante hoy es esta formación continua, es este continuar formándonos una vez que nosotros hemos ya obtenido la titulación. Gracias, Virginia. Haces justamente al final bien esto de la formación continua y en dos aspectos importantes de qué es lo que estamos enseñando y la formación práctica. Que, bueno, mientras te escuchaba decía, en los diferentes momentos históricos de cada país o específicamente de cada generación, siempre se piensa esto, ¿no? ¿Para qué estamos enseñando? A lo mejor en algún momento era con respecto para que en algún punto las mujeres tengan específicamente algunas actividades o para la guerra o para una posición, pero bueno, siempre está ese de para qué lo estamos haciendo. Entonces, eh, nos invitas a esto, ¿no? A pensar siempre en el contexto que estamos viviendo y también en la formación continua del docente. Sí, Gracias. en realidad cada momento histórico, desde la antigüedad hasta hoy, o sino también desde la construcción de los sistemas educativos, tuvo bastante en claro qué es lo que se quería formar, en lo pragmático, en la moral, al ciudadano. Pero bueno, en este contexto del siglo XXI, como que se van desdibujando un poco esta pretensión de para qué estamos educando o qué es desde qué lugar nosotros queremos educar. Y yo tengo una concepción muy, muy, muy básica, pero no por eso es simplista, sino que nosotros tenemos que educar hoy desde el humanismo para personalizar, para liberar y en democracia. Entonces, teniendo en cuenta estas dimensiones de análisis, nosotros tenemos que revisar cada uno desde su disciplina científica qué es lo importante poder enseñar hoy. Y sacar un poco el tópico o el interés para que sea una educación solamente contenidista. Hoy necesitamos enseñar otras cosas más que los contenidos. A ver, ¿la disciplina es necesaria? Sí, los contenidos disciplinarios son necesarios. Pero hoy, en pleno siglo XXI, no son suficientes para las nuevas generaciones. Entonces, no solamente tenemos que enseñar contenido de historia, de filosofía, de matemática, de geografía, de literatura, sino que tenemos que enseñar, porque eso lo encuentro en cualquier lugar, lo encuentro en un libro, para los que nos gustan los libros, lo encuentro en la web, para los que son más tecnológicos, lo transmite un docente. Pero bueno, ¿qué tenemos que enseñar además de esta cuestión contenidista? Y bueno, lo que tenemos que enseñar son los procesos metacognitivos. ¿Qué significa esto? Enseñar cómo yo puedo apropiarme de cualquier contenido en cualquier momento. Hoy en la escuela me tendré que apropiar de algún contenido específico de la formación que yo esté teniendo. Pero mañana en un trabajo me voy a tener que apropiar de un contenido específico, de algún dispositivo tecnológico, de alguna plataforma. En el puesto de trabajo nosotros también estamos aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos enseñar hoy que está bastante poco delimitado o bastante ausente dentro de la formación? Y bueno, justamente estos procesos metacognitivos. ¿Y a qué estoy haciendo referencia cuando nosotros hablamos de procesos metacognitivos? Bueno, justamente a enseñar a preguntar, a argumentar, a discutir, a negociar ideas. Estamos hablando desde el punto de vista epistémico, ¿no? A sostener una argumentación, porque, bueno, ahí habla de la posibilidad del diálogo, la posibilidad de consensos. Entonces, dentro de los contenidos disciplinares que son necesarios, pero hoy no son suficientes, nosotros tenemos que enseñar estos modos, estos distintos modos de apropiación que nos van a servir para poder vivir en la sociedad hoy. Eso por un lado. Por el otro lado, y referido a los contenidos, también tenemos que considerar que el mundo es mucho más grande que Occidente. Por lo tanto, los conocimientos a ser transmitidos en el salón de clases, de cualquier tipo de aula estoy hablando, ya sea de una educación básica, primaria, secundaria o universitaria, esto que nosotros llamamos el diálogo de saberes. Hoy tenemos que saber
que el conocimiento es mucho más grande que el occidental y el cristiano, que llegó con Colón en el siglo XV. Por lo tanto, hoy nosotros también tenemos que enseñar estos diálogos epistémicos, estos diálogos de saberes, que sirven para confrontar ideas, para argumentar ideas, para relacionar, para contrastar. Eso por un lado. Y también por el otro lado, hay algo que tenemos que enseñar que no se enseña, y que se tiene que enseñar como un contenido escolar que tiene que ver con la democracia epistémica, con la tolerancia cognitiva y con la resiliencia de los saberes. Eso es tan necesario y tan importante hoy como los procesos metacognitivos, y más necesario que el contenido escolar. Pero nosotros no podemos hablar de democracia cognitiva, de tolerancia epistémica o de resiliencia de saberes si yo no tengo un contenido escolar sobre el cual poder hacer esas actividades cogitantes propias de los procesos metacognitivos. Perfecto. Nos das unas luces de cuáles son aquellas cosas que están faltando, ¿no? Dentro de la formación y que a lo mejor dentro de la formación docente, pero también hay este vacío en nuestros estudiantes, ya que nosotros a lo mejor no lo estamos asimilando como tal y por lo tanto lo replicamos en nuestros estudiantes. Bueno, me pareció muy importante lo que hablabas, que igual para los trabajos se necesitan contenidos específicos. ¿Cuál crees que serían aquellos cambios que van a incidir en las competencias laborales necesarias para acceder a un trabajo digno para los docentes? A ver, no podemos dejar de considerar todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y con el avance tecnológico. Eso está, llegó y no se va a ir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, frente a esta situacionalidad de que yo le digo a la inteligencia artificial que haga una monografía sobre Aristóteles y que lo va a hacer mucho más rápido que yo, bueno, tengo que enseñar el escrutinio crítico. Frente a esta realidad que se nos aparece tan tecnologizada, bueno, tener que enseñar el escrutinio crítico. ¿Qué es lo que sirve? ¿Es verdadero lo que se está diciendo? ¿Es falso? ¿Dónde tengo que profundizar? ¿Dónde se queda? ¿Dónde le está faltando un poco más? Entonces, el escrutinio crítico es fundamental para cualquier tipo de educación, ya sea con inteligencia artificial o sin inteligencia artificial, porque también lo que dice un docente uno lo tiene que colocar bajo el escrutinio crítico para no estar repitiendo acríticamente o descontextualizadamente algo que el docente está diciendo. Entonces, el escrutinio crítico es fundamental en cualquier formación docente. También tenemos que ver y tener en profundidad conocimiento acerca de palabras que muchas veces aparecen como palabras de moda y que muy bien no sabemos de qué se trata, o porque todo el mundo habla, yo también tengo que hablar, pero no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Y específicamente me estoy haciendo referencia, por ejemplo, a palabras de modas o a categorías de modas tan densamente tremendas como ser, por ejemplo, complejidad, como ser, por ejemplo, interdisciplina, como ser, por ejemplo, transdisciplina, que no es transversalidad, no es integración. Entonces, bueno, uno tiene que conocer desde qué, como digo yo, los dueños de las palabras, los dueños de las categorías y qué quisieron decir, qué quisieron construir esas grandes personalidades, para que nosotros no hablemos tan livianamente, por ejemplo, de interdisciplina, o tan livianamente, por ejemplo, de transdisciplina, o tan livianamente como, por ejemplo, de calidad, ¿sí? Entonces, detrás de cada categoría de análisis hay un autor, hay un grupo de científicos, hay una propuesta teórica, hay una propuesta metodológica específica para esa categoría y distinta para la demás. Entonces, eso también tenemos que enseñarlo. Porque nosotros pensemos que nosotros estamos formando a las futuras generaciones. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que enseñar? Es algo que perdure en el tiempo. Porque sabemos que el conocimiento envejece. Pero si yo enseño no solamente conocimiento, sino que también enseño a cómo apropiarme el conocimiento en cualquier momento y en cualquier lugar, esto no solamente nos va a servir para los estudiantes que están tomando con nosotros los cursos o la formación docente, sino que ese docente o cualquier persona en otro puesto de trabajo con otra formación también debería tener este tipo de formación.
Yo creo que hay una formación teórica, debería haber una formación teórica sólida, debería haber una formación metodológica sólida que responda a la situacionalidad en que se esté realizando, y también hay un conocimiento técnico, que el conocimiento técnico se adquiere en el puesto de trabajo. Gracias, Virginia. Pero el escrutinio crítico y la posibilidad de reflexividad, eso debería ser constante a lo largo de la formación. Durante toda la formación. Sobre todo, bueno, hablábamos de que aparece la inteligencia artificial, estuvo muy de moda a finales del 2022 lo que fue el aparecimiento del ChatGPT y que todo el mundo quería preguntarle, ¿no? Y bueno, ahorita actualmente los estudiantes utilizan bastante lo que es el TikTok y les sale muchísima información, tienen acceso a bastantísima información, pero les hace falta esta parte de criticidad, de identificar si es verdadero, de usar fuentes confiables, ¿no? Y verificables. Entonces es justamente esta parte que nos mencionas del escrutinio crítico. Bien, Virginia, al último hablábamos del trabajo. ¿Y cuál crees o cómo se debería ampliar el campo de trabajo para los docentes, en este caso para los egresados en la carrera de educación? La formación es, ¿cuál es el título con el que egresan los estudiantes? Licenciado en Ciencias de la Educación. Bueno, el licenciado, tendremos que ver cuáles son las competencias o las incumbencias del plan de la carrera de ustedes. Pero bueno, un licenciado en Ciencias de Educación no solamente da clases, sino que puede llevar adelante proyectos, puede estar vinculado a la gestión, puede estar vinculado a la construcción de diseños curriculares, ¿por qué no estar en una empresa en la parte de recursos humanos? Todo lo que tenga que ver con la capacitación en la formación docente o laboral en cualquier tipo de ámbito laboral. Entonces, dependiendo, ahí ustedes tendrán que ver cuáles son las incumbencias que el plan de la carrera tiene escritas como posibilidad de salida laboral para sus estudiantes, y ver que el abanico es totalmente amplio, por lo menos acá en Argentina, en la carrera de Ciencias de la Educación, las incumbencias de los profesores en Ciencias de la Educación de la Facultad de Humanidades y Artes es muy amplia y está vinculado no solamente al mundo educativo, no solamente al mundo político y de gestión, no solamente al ámbito privado, por ejemplo, empresas, organismos multinacionales que tienen que ver con el pensar y diseñar políticas, diseños curriculares, llevar adelante proyectos. Yo creo que hoy por hoy la formación en ciencias de la educación no se reduce solamente a la parte académica, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con la educación no formal. Entonces, eso también es un ámbito en donde nosotros, profesores en ciencias de la educación, con una formación, con una profundización, podemos llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la educación no formal. Claro, justamente vamos a que ahorita en esos momentos, ¿no? En este espacio que estamos viviendo, ya no el docente no se limita al aula, sino tiene otros espacios en donde moverse. Incluso ahora ni siquiera tiene que estar en un aula, ¿no? Como tal físicamente. Entonces son todos esos desafíos que está presentando la carrera de educación básica. Bueno, acá te comento que nuestra universidad cuenta con 7 carreras, pero además a nivel del país, 32 universidades más están formando a docentes, entre ellas públicas y privadas. Entonces, acá la competencia es muy grande y bueno, hay muchísimos estudiantes formándose para ser docentes. Y también, me había olvidado, también todo lo que tenga que ver con la investigación. Entonces, vos tenés la parte educativa, tenés la parte de investigación, tenés la parte de gestión, tenés la parte de educación no formal, así que imagínate el amplio espectro y abanico de posibilidades que le da la formación en ciencias de la educación. Insisto, después esto se tiene que revisar en función de las incumbencias de cada plan de la carrera. Gracias, Virginia. Bien, vamos al ámbito de la formación inicial. Ya nos habías comentado algunos aspectos claves para preparar a los futuros docentes. Por ello, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que sería, a su juicio, ¿qué implicaciones tendrán los cambios que se avecinan en la forma en que se organiza desde el punto de vista curricular la educación? ¿Cuáles serían aquellos cambios a nivel curricular
que tendríamos que considerar? A ver, primero tenemos que entender o tenemos que ponernos de acuerdo o saber de qué hablamos cuando hablamos de currículum, que el diseño curricular no es solamente todo lo que atiende a la formación. Hoy los diseños curriculares son disciplinarios. En la mayoría de los países latinoamericanos, en Argentina no, pero en la mayoría de los países latinoamericanos yo sé que que están los diseños curriculares por competencias, pero bueno, ahí tenemos que ver qué se entiende por competencia. Una competencia está pensada como una habilidad compleja, entonces necesita un diseño curricular que esté más vinculado a procesos de investigación-acción, transdisciplinarios o interdisciplinarios, o hablamos de competencias y seguimos haciendo rúbricas para esas competencias, cuantificación de esas competencias. Entonces estamos tomando el concepto de competencias vinculado al ámbito empresarial y no una verdadera formación desde el punto de vista de la integralidad y de la relacionalidad de los saberes. Entonces, desde ese lugar y teniendo en cuenta cuál es el contexto social, político y económico en donde se gestó ese diseño curricular, vamos a, después la formación debería ser en consecuencia de esa formación social, política y cultural de esos diseños curriculares, ¿no? Pero sí tenemos que, yo creo que tenemos que tener siempre presente el contexto en donde se generan las políticas públicas, definir teórica y metodológicamente qué entendemos por cada una de estas densas categorías de análisis que muchas veces se usan livianamente. No es lo mismo entender las competencias desde el punto de vista neoliberal que entender las competencias desde el punto de vista crítico. Entonces tenemos dos diseños curriculares distintos, dos metodologías distintas, dos formas de evaluación distintas, dos modos de mirar la realidad distintos. Entonces, sí hay que ser riguroso y hacerse cargo desde el lugar que uno está hablando, que si uno es prudente, es honesto, es respetuoso, es totalmente válido, ¿no? Claro, bueno, justamente acá en nuestro país estamos con una actualización del currículo que, bueno, salió hace una semana, ¿no? Sí, Esta- a mediados de noviembre se aprobó el nuevo marco curricular competencial en el país. Ay, no me enteré de ese todavía. El Ministerio de Educación realizó un análisis en donde sacó todos los resultados de las pruebas, TERCE, ERCE, PISA-D para nosotros, y claro, los resultados son bastante desalentadores. Entonces, a partir de eso, la idea de ellos fue proponer ahora un currículo en donde los enfoques de las competencias van por el STEAM, más H, más humanidades, la neuroeducación y la interculturalidad, Bueno, pero entonces después nos plantean rúbricas evaluativas que cuantifiquen algo vinculado a la interculturalidad, algo vinculado a la neurociencia, porque hay cuestiones que no se pueden cuantificar. Si yo les pregunto, chicas, ¿cuánto quieren a su madre? Usted me va a decir, no hay de una escala del 1 al 10 y el 10 no te alcanza. Entonces hay cuestiones que no se pueden cuantificar. Si yo te les pregunto cuánto ustedes saben sobre algo, y bueno, tengo que pensar la evaluación desde el punto de vista del proceso, desde el punto de vista de cómo partieron y cómo llegaron, de todo lo que se pone en juego en esa respuesta. Entonces hay cuestiones, y más en educación, y más en otra persona, que no se pueden cuantificar. Por eso hay que también entender qué significa cuando tan mal nombramos esta evaluación procesual, porque si terminamos poniendo la nota y lo que vale es esa nota final, y entonces no es procesual. Por eso la insistencia en tratar de develar y sostener, porque a ver, si yo puedo plantear una educación totalmente conductista, porque confío en el conductismo, porque adhiero al conductismo y me va bien con mis preguntas cerradas, con mis estímulos y respuestas, está bien, pero también podemos hablar de otro tipo de educación constructivista, crítica, y está bien, podemos plantear otro tipo de educación. A ver, hoy pensar en una educación que sea pura desde un punto de vista único es imposible. Pero sí hay posibilidades que en el conductismo no, pero en otras teorías ir tomando de diferentes autores, de diferentes posiciones, de diferentes escuelas,
todo lo que nos aporte para poder enriquecer lo que nos interesa, que es el hecho educativo. En un hecho educativo en donde está pensado por personas, en donde se construye en la alteridad con otras personas, que tienen que ver con cuestiones teóricas metodológicas, o sea, disciplinares metodológicas, y en un contexto. Cambia alguna de esas dimensiones y cambia todo. Se tiene que volver a pensar. Por eso la educación se construye, y se construye con el otro en un contexto. Esperamos, pues bueno, ahora va a entrar este nuevo currículo que aparentemente fue construido con miles de docentes, participaron, asesores, y la idea es que está tan allegado a los actores, a quienes realmente ponen, ejecutan, implementan ese currículo, que trabajan con nuestros niños, que esperamos que de alguna parte lo que ellos hayan dicho efectivamente se refleje. Y bueno, de aquí a Ahora, la pregunta es la veremos siguiente. cómo funciona. Ahora, discúlpame, pero la pregunta es diferente. ¿Cuál es el margen de posibilidad que vos tenés para hacer otra cosa distinta en el salón de clases? Porque está bien, se piensan a priori, está bien, pero ese a priori no vas a ver, porque no están haciendo futurología, porque la futurología no existe, no vas a ver lo que te pasa a vos mañana con tus alumnos en el salón de clases. Entonces, la pregunta es, ¿qué margen de libertad frente a esta diversidad en la propuesta del diseño curricular, qué margen de libertad le da a los docentes para que con sus alumnos específicos de carne y hueso, con todas las problemáticas que nosotros sabemos que existen en un salón de clases, uno pueda ir haciendo cosas distintas? Bueno, en el currículo anterior veíamos la palabra flexible por doquier, pero luego ya el rango de acción de los profes era muy limitado. Hay que cumplir Tienen que con estas llenar destrezas. rúbricas, tienen que presentar el sílabo, tienen que hacer anticipadamente absolutamente todo, y anticipadamente yo puedo saber más o menos lo que voy a dar en mi curso de filosofía durante todo este año, pero ese curso de filosofía durante este año va a ser inexistente cuando yo conozca a mis estudiantes, porque puede ser que haya gente que estudie filosofía y lo que yo preví ya no me sirve, entonces lo tengo que modificar. Puede haber gente que no tenga ni idea de lo que significa la filosofía, entonces tengo que partir de un lugar distinto. Eso es la construcción. Yo voy a construir en función de lo que sabe e ignora el otro. Entonces, la pregunta, insisto, ¿cuál es el margen de libertad? ¿Cuál es el margen de libertad para pensar que otra educación sí es posible y pensar la educación en estos contextos, con estos sujetos? Miren, dentro de 2 días vienen 2 compañeras de ustedes y hacen la misma entrevista hacia mi persona, y va a ser una entrevista totalmente distinta. ¿Por qué? Porque son otras personas, porque a lo mejor pueden focalizar en algún otro lugar, porque a lo mejor tienen una concepción totalmente distinta a mi formación, a mi cosmovisión, a mi formación política religiosa. Entonces, ahí es donde uno va construyendo con el otro. Ustedes tienen una serie de preguntas que teóricamente me tienen que hacer a mí, pero a ver, ¿cómo se fue modificando? ¿Cómo se fue alterando? ¿Qué cosas dejaron de lado frente a esta charla que nosotros estamos teniendo? Porque otra cosa sería, bueno, está bien, Virginia, perfecto. La siguiente pregunta. Y a rajatabla no se mueven de esas preguntas que a priori se hicieron. Yo no estoy diciendo de que las preguntas están bien o mal hechas. Significan la habilidad de ustedes que frente a esta locución que estamos haciendo, cómo reestructurar o cómo dejar de lado o cómo incorporar algo que les interese en función de lo que se está diciendo. Bueno, entonces en el salón de clase pasa exactamente lo mismo. Un excelente ejemplo, Virginia, y bueno, justo como te comentaba, la UNAE surge para la formación de docentes, pero desde otra visión, que normalmente aquí en el Ecuador, digamos, no estaba planificada ni pensada. Sin embargo, nosotros desde el observatorio hemos estado haciendo algunas investigaciones desde que nos hemos incorporado, y por ejemplo te comento que, claro, la realidad ya en el salón de clases es otra, porque nuestros egresados de 7 cortes que ya tenemos,
han ingresado, ¿no? Al magisterio, han ingresado al sistema educativo nacional y se han dejado consumir, o sea, entran al sistema, se absorben por el sistema. Eso es lo peor que puede pasar. No me digas eso porque ya me cambia hasta el humor. Porque claro, tenemos ya un sistema controlado que a lo mejor nos dice desde el currículo que es flexible, que a lo mejor el maestro tiene esta libertad, ¿no? Para de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes, de las adaptaciones que tiene que hacer. Sin embargo, hay una filosofía institucional, hay una misión, una visión, y eso les termina absorbiendo a nuestros estudiantes. Por eso yo te digo que lo que se tiene que considerar principalmente tiene que ver con quién lo dice, desde qué lugar lo dice y para qué contexto se hace esto. Perfecto. Ustedes hablan de currículum flexible, pero el sílabo no es flexible. Claro. Ustedes hablan de flexibilidad, pero las rúbricas no son flexibles. Las rúbricas están pensadas a priori. Tenemos un sistema, ¿no? En donde subimos las notas, en donde cada institución tiene que ir registrando, entonces, sí. Exacto. Creo que sería algo importante y algo interesante que sale desde esta entrevista contigo, el repensar y el tener coherencia entre lo que preguntamos y cómo el sistema educativo está planteado para cada país, para cada contexto. Sí, y en realidad hay otra cuestión. El sistema está, y es muy poco probable de que cambie. Entonces, frente a este encorsetamiento o frente a este control del sistema, a ver, si vos no pones rúbricas, si vos no subís el sílabo, si vos no haces lo que se tiene que hacer, tu coordinador te va a llamar la atención, o el coordinador le va a llamar la atención su superior, y así sucesivamente, en esta cadena de control. Pero sí, en función de cómo vos te consideres, de qué lugar vos construiste tu rol docente, al interior del aula se hacen cosas distintas. Porque si no, se tienen que dedicar a hacer otra cosa, chicas. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si conciben al otro como otro y no conciben al otro como una fábrica en donde están haciendo autos, bueno, la pregunta sería, ¿cómo construyeron ustedes su rol docente? ¿Qué es para ustedes la educación? ¿Qué es para ustedes la formación? ¿Cómo consideran a los estudiantes que están adelante de ustedes que se están formando para ser docentes? ¿Desde qué lugar lo interpelan, los interpelan, les preguntan? ¿Se afectan ustedes? ¿Quedan afectados por las preguntas de ellos? Entonces, la pregunta es distinta. ¿Qué hago yo como formador docente, como formador de docentes? ¿Qué hago o qué dejo de hacer yo desde el punto de vista de mi formación docente, que es mi responsabilidad seguir formando a los futuros docentes? Yo tengo que mirarme yo, no a los estudiantes. Y acá no hablamos de la condición ética, que es fundamental en una actividad humana y principalmente en la actividad educativa. ¿Desde qué lugar ético construyo mi rol docente? ¿Desde qué lugar social, político, cultural, económico construyo mi rol docente? Porque el rol docente está netamente construido desde el punto de vista de lo pedagógico, mientras que la función social del docente está vinculado a más cuestiones sociológicas, de profesionalización docente, de salario, de imaginario social con respecto al docente. Pero el rol del docente está construido desde el primer momento en que nosotros pisamos un jardín de infantes con 3, 4, 5 años. Yo quiero ser como la de matemáticas, no quiero ser como la de inglés. Cuando yo sea grande me gustaría ser como la de biología, pero no como la de artes. Porque era mala, porque nos retaba, en cambio la otra profesora era buena, qué sé yo, pero no sabía nada. Bueno, entonces uno va a ir construyendo su rol, no solamente desde el punto de vista de la disciplina que uno elige para su formación, sino en función de todo su trayecto formativo desde el primer día que uno ingresa al sistema educativo. Virginia, por eso, bueno, me hiciste pensar, me hiciste hasta replantearme toda mi primaria. Pero claro,
yo como docente te puedo decir que va a ser mi responsabilidad, ¿no? Mi responsabilidad como docente, mi formación continua y desde mis propias convicciones el hacer eso. Y ahora también sería entonces, con lo que me dices, ¿no? Sería importante identificar quiénes pueden ser docentes o no, si hay esta convicción, si tienes un perfil, si tienes esta misma, yo digo, Claro, responsabilidad con los estudiantes o no, cualquiera puede entrar ahorita a ser docentes, porque, por ejemplo, acá en Ecuador el sistema ha pasado por diferentes momentos en los que han tenido que dar exámenes para ingreso a las universidades y ahora en cambio ya no hay por decir, ninguna etapa de selección, sino que es el acceso libre. Pero, bueno, pero ahí viene también, a ver, hay muchas dimensiones de análisis. A ver, yo por ejemplo, antes de estudiar ciencias de la educación, en realidad mi escolaridad siempre fue muy buena, abanderada, primer promedio, o sea que no tenía dificultad, salvo en matemáticas que no me gusta y sigue sin gustarme, y educación física que hasta el día de hoy, gracias a Dios que me dio cerebro, porque del cuello para abajo no sirvo para hacer absolutamente nada. O sea, que por cuestión de estudio, yo podría haber estudiado cualquier carrera. Por ejemplo, yo me anoté en abogacía. Total, estudiar ciencia de la educación, filosofía, historia, sociología, o estudiar abogacía, derecho, filosofía, economía. A ver, desde el punto de vista teórico, a mí no me iba a alterar absolutamente nada. Entonces, un amigo me dice que era abogado en su momento, era más grande que yo y abogado en su momento, yo todavía estaba terminando la secundaria, estaba en 5º año, me dijo, Vicky, vos no servís para ser abogada. Y a mí me hirió en el corazón y digo, ¿por qué no? Por supuesto, voy a ser una excelente abogada, le digo yo. ¿Por qué? Si yo, a mí me gustan todas las materias que se dan en abogacía, así que no voy a tener ningún tipo de problemas. Mira, Virginia, yo te voy a poner un ejemplo, me dijo. Vos sos abogada, ¿sí? Y la tenés que ir a sacar a una viejita de su casa, le tenés que sacar la casa a una viejita porque no paga el crédito. Y esa viejita es muy viejita y no tiene a dónde irse a vivir. ¿Vos qué haces? Me la llevo a vivir conmigo. Bueno, entonces dedícate a otra cosa porque abogada no vas a poder ser nunca. Hoy parece un... A ver, es muy de entre casa, pero es muy real. Yo podría haber estudiado cualquier tipo de carrera de estudio, porque a mí en realidad el estudio no me afecta, digamos, no se me dificulta. Sí, no podría haber estudiado cosas que tengan que ver con matemática, con química, con física, porque bueno, no me es fácil eso. Digamos, si me pongo a estudiar no tengo ningún tipo de dificultad, pero digamos que naturalmente, para mí las humanidades son mucho más fáciles, ¿no? Para mí, una persona que, a ver, viene alguna de ustedes y me dice, no aprobé historia, para mí es que alguien no apruebe historia es algo que yo no lo puedo pensar, porque quién no aprueba historia? ¿Quién no aprueba geografía? ¿Quién no aprueba literatura? ¿Quién no aprueba filosofía? Pues para mí es lo más sencillo que hay. Bueno, parece ser que no es tan sencillo, claro, a mí me resultan muy fáciles, pero después tiene que ver con todas las otras cuestiones que hacen a la formación y que después nos hacen a la formación, es decir, nuestra educabilidad en nuestra casa, en nuestro contexto. Yo a la viejita me la llevaría a vivir conmigo, por supuesto. Yo no podría pensar que se quede sin casa y que yo la tenga que ir a sacar de su casa. Bueno, pero esa simple sentencia a mí me hizo dar cuenta de que yo abogada no iba a ser nunca. Por lo tanto, nunca fui a abogacía y me fui directamente a ciencia de la educación. Estamos hablando de hace 35 años atrás, a lo mejor hoy la gente tiene otros escrúpulos, otros valores, otra posición frente al mundo, otra posición frente al otro contexto es totalmente diferente. Lamentablemente, la vida no vale nada, el otro tampoco vale nada. Entonces, bueno, en ese contexto también nosotros tenemos que educar y tenemos que educar ética y moralmente y tenemos que ser responsables en el momento de educar. Entonces, hablar de educación no es dar una conferencia sobre ver cuánto sabemos sobre educación, sino que la educación tiene que ver con el contenido, pero también tiene que ver con todas estas dimensiones de análisis que hacen a
a la vida de los sujetos que son partes de esta educación y que viven en un contexto determinado. Ujú. Una problemática con la que nos encontramos ahora aquí en Ecuador, que es por eso, porque surge este planteamiento de cómo repensamos la carrera, la formación de docentes, es porque encontramos a estudiantes que están en la carrera, porque algo particular en nuestra universidad es que nosotros no exigimos puntaje, que así pasa en otras universidades. Nosotros no exigimos un puntaje mínimo, no es que tienes que tener 800 y puedes entrar a estudiar con nosotros, no hay puntaje. Y con esa acción, lo que se hace es que los estudiantes, si tienes 600, si tienes 700 puntos, puedes entrar a estudiar la carrera. Con la idea de poder abrirlos a todos, a la mayor cantidad de estudiantes, porque sabemos que son esos niños de los lugares más pobres, escuelas fiscales, rurales, que no recibieron buena formación, evidentemente los que obtienen esos resultados. Y decir, si solo tienes 900, puedes entrar a estudiar acá, es permitir que solo las élites continúen estudiando y los otros no. Pero en cambio, también hay este otro foco, o sea, cuando quieres poder apoyar a los distintos grupos, vas a las aulas y ves que están eligiendo la carrera de paso. Le están eligiendo de paso porque es Claro, importante la educación superior, pero no les interesa ser profes. Pero quieren Sí, no. hacerlo por ahora Si no fuera más fácil, la de más fácil acceso, por así decirlo. y luego claro. piensan luego poder especializarse. Entonces, así como que docentes que van a ir a las aulas, vemos que no se están formando ni otros espacios, sino más bien es que estudiar docencia es fácil. Vengamos para acá, vamos a educación básica. Porque es fácil, o porque no no tardó muchos años, pero en realidad, bueno, puede ser que no tarde muchos años, que en realidad sí. Fácil no es. Así que, bueno, aparte también depende de cómo se tome cada carrera, cada persona, digamos. A ver, insisto, yo creo que la dimensión de la responsabilidad y la dimensión ética no se tienen que dejar de considerar si nosotros estamos hablando de cualquier tipo de profesión. Porque nos habla como personas, entonces, cuáles son los juicios valorativos, cuál es mi construcción con respecto a los valores, quién soy yo como persona, cómo me paro yo frente al mundo, con el trato de los demás. A ver, hay un montón de otras dimensiones que hablan de la persona, de los sujetos que estamos adelante de la formación de los docentes, que hacen que también se vaya construyendo la respetabilidad en el campo, ¿no? Exacto, porque sí, Eso. efectivamente. Y es que además en este momento, si vemos la cantidad de empleo docente, también es mínimo. Estudias para ser docente aquí en Ecuador para no tener trabajo, porque encuentras carreras de 3 o 2 años en línea para formar docentes, más de 30 universidades forman en el país, educación básica y educación inicial es así, o sea, es como vender limones. Entonces, Claro. yo creo que el tipo de profesional que se están formando no se está formando con calidad y la parte de la ética que tú nos mencionas, nosotros lo criticamos hasta dentro de nuestro propio modelo porque la ponen como base transversal. Entonces es tan transversal que no se topa en ningún lado, en ninguna asignatura. Y queda ahí. Pero está en un papel escrito y por ende todos los docentes deben transversalizar contenidos, aunque no sepan cómo hacerlo. Y vemos Claro, ahí una yo. debilidad en la formación. No, claro. Porque de ética no habla nadie. Pues si no se tienen que ir todos. Esa es la cuestión. A ver, tiene que haber una coherencia ética y política y religiosa también, en nuestra formación y en nuestra acción, desde los dos lugares. Por ejemplo, yo trabajo en posgrado, ¿no? En doctorado, maestría y en postdoctorado. Y hago seguimientos de tesis. Bueno, ya en Latinoamérica soy bastante conocida, pero también, y yo no reniego de mi formación religiosa. Entonces, si bien yo tengo una amplitud total y absoluta con respecto a casi todos los temas, puedo no aceptarlo, pero te escucho
Y si los argumentos son válidos, son coherentes, puedo no aceptarlo, pero bueno, cada uno con su criterio, porque la idea tampoco es estar imponiendo algo sobre alguien, ¿no? Pero, por ejemplo, si alguna de ustedes dos viene con su tesis doctoral para que yo le haga el seguimiento con respecto al aborto, y bueno, yo religiosamente no los puedo hacer. Entonces, también hay límites que hacen a la coherencia. Y No bueno, porque yo yo creo que tenga es que tener importante. una tesis de doctorado más para tener más puntaje y acepte cualquier cosa, porque primero, yo soy Virginia, y Virginia tiene una formación en donde sabe hasta dónde llega, cuáles son sus límites, no solamente los límites epistemológicos, sino los límites morales. Y eso, en esta condición posmoderna, hay que enseñarlo, chicas. A ver, si ustedes me dicen, Virginia, tengo un seminario para darte de matemática, y no, chicas, la verdad que no, porque yo matemática no sé. Dale, sí, pero es fácil, estudiate, 2, 3 cositas. No, no, porque yo soy de filosofía, no soy de matemática. Soy de educación, no soy de matemática. Soy de sociología, no soy de matemática. Entonces, como uno sabe decir que no frente a una oferta académica, ¿sabe decir que no frente a los límites morales y éticos? Deberíamos. Ah, eso es Deberíamos. otra cosa. No Claro. contestemos, es para que pensemos, estamos charlando, es para que pensemos, ¿cuáles son los límites morales que yo no puedo traspasar? Y bueno, yo no voy a ser la directora de una tesis sobre el aborto. Pero fíjate que lo que le pasó, no la puedo hacer. O, qué sé yo, una tesis sobre terrorismo, o alguien avalando alguna práctica que no está dentro de mi aceptación moral, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los límites epistémicos y los límites vinculados a la ética y a los valores? Pero para eso se necesita tener una postura, ¿no? Un criterio. Para eso se necesita tener una formación, una postura y ser coherente. La coherencia es ante todo, chicas. Es fundamental. Ya los currículos les falta coherencia, por cierto. Claro. Bueno, se nos ha pasado el tiempo volando. Ay, de verdad, qué lástima. Algo bueno, quería preguntarte, más que preguntarte como consejo, decía al final, ¿qué recomendaciones darías a los docentes para que se preparen para los futuros los desafíos, ¿no? Pero yo creo que más que sería para el futuro o para los desafíos, es para su propia formación, ¿no? Yo te veo desde tu convicción, como nos has hablado, tu formación como tal, y tener presente tus, tus limitaciones. Entonces, esas cosas yo creo que hacen falta para los docentes, al menos de nuestro país, de nuestra universidad, que ellos se replanteen cómo ven al mundo, hacerse estas preguntas, ¿no? Entonces, desde esa postura tuya, no sé si nos podrías dar alguna recomendación, algún consejo para nuestros A estudiantes ver, en formación. yo creo que, no sé si son recomendaciones. Ya. Yo lo que les puedo decir es qué me pasa a mí. Yo no me vería haciendo otra cosa que no sea educando. No me puedo pensar por ningún lugar por fuera del sistema educativo, escribiendo sobre educación, dando conferencias sobre educación, dando clases, participando de diferentes actividades vinculadas a la educación. Me parece que hay que volver a reintroducir la cuestión ética y tener una sólida formación teórica. Una sólida formación teórica que permita posicionarnos desde un lugar distinto. Porque con la sólida formación teórica, uno es tolerante, uno se comunica distinto con la alteridad, uno maneja las negociaciones y los diálogos, y principalmente te tiene que apasionar, pero no como una propaganda, como un eslogan de propaganda, te tiene que apasionar, porque si no te apasiona, no lo vas a poder sostener en el tiempo. Yo no me veo
por fuera de la educación. Y yo estudio, chicas, todos los días 15 horas diarias. No me veo por fuera de la educación. Todo lo que leo tiene que ver con filosofía, tiene que ver con educación, tiene que ver con sociología, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con los sujetos, tiene que ver con las problemáticas que a mí me interesan, que hacen que creo que me aportan para pensar la educación hoy. Y saber que la educación no es estática, que el tiempo cambia y que por lo tanto si el tiempo cambia, nosotros también tenemos que cambiar nuestros ojos con respecto a cómo miramos a ese mundo en ese tiempo. Yo soy mucho más grande que ustedes, entonces mi formación de primaria y secundaria, mi formación universitaria es distinta a la formación universitaria de ustedes. Primero porque puedo llegar a tener la edad de su madre, por lo tanto también nos aleja un tiempo generacional, un tiempo distinto, y hay que saber leer el tiempo. Hay que saber leer el tiempo. Entonces, ¿qué nos está diciendo el tiempo de hoy? Bueno, que el tiempo de hoy necesita formaciones más cortas, formaciones más prácticas, formación continua. Entonces, frente a ese escenario de instantaneidad, frente a ese escenario de aceleración, frente a este escenario lamentable de intolerancia, aunque planteemos aulas diversas, tolerancias desde todos los lugares, epistémicas, subjetivas, religiosas, sexuales, éticas. Bueno, en este escenario se están formando los estudiantes, sus alumnos, mis hijos. Bueno, ¿desde qué lugar aportar para la tolerancia? ¿Desde qué lugar aportar para vivir en paz? ¿Desde qué lugar aportar para saber escucharnos? ¿Desde qué lugar aportar para saber dar la voz? Saber escuchar, dar la voz, la palabra, la alteridad, la relación con el otro. Miren que no les estoy diciendo nada que tenga que ver con que tienen que estudiar más horas o menos horas de matemática. Estamos hablando de que hoy para educar necesitamos tener otras dimensiones de análisis importantes que hacen a que después estudien más o menos horas de inglés, de matemático, de física. Porque hoy lo importante pasa por, bueno, por estos sujetos que construimos el hecho educativo. ¿Cuál es el lugar de cada uno de estos sujetos? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de estos sujetos? Porque si no, pensemos en Medio Oriente lo que está pasando por esta intolerancia religiosa, racial, territorial. Entonces, estamos en una sociedad que es cada vez más intolerante porque aparte la vida del otro no vale o vale solamente por el valor de mercado que pueda llegar a tener mi formación. ¿Y lo humano? ¿Y cuál es la humana condición? Entonces, me parece importante que en este acto de educar también recuperemos no solamente el para qué estamos educando hoy, sino recuperar la humana condición. Gracias, Virginia. Bueno, nos ha encantado conocerte, bueno, aunque sea por este medio, Ya nos vamos a está muy conocer tantas veces que gratificante. quisiera a Ecuador y todavía no, hace tantos años que trabajo con Ecuador y todavía no he llegado, pero bueno, en algún momento llegaré. Claro, te esperamos. Y no, gracias por tu tiempo, por todo lo que nos has dado. Nos dejas con muchísimo trabajo realmente y con cosas muy importantes que las vamos a sacar por acá, por la universidad. Yo estoy a disposición, chicas, para lo que necesiten, así que estamos a un clic de distancia, nada más. Gracias, Virginia. Un gusto. Linda tarde. Y a un enlace link. Esa es la distancia que tenemos hoy por hoy. Miren qué cerca que estamos. Exactamente. Bueno, nos encanta haberte conocido, verte. Igualmente. Te mandamos muchos abrazos y que tengas una excelente tarde. Le hacemos llegar Bueno, tu cariño, Alex. dale, por favor. Muchas gracias. Chao. Gracias.